El 6 de junio de 1944, la historia se escribió con sangre y valentía en las costas de Normandía. Conocido como el Día D, este monumental ataque aliado marcó el inicio del fin del dominio nazi en Europa. Millones de vidas estaban en juego y un futuro incierto aguardaba en el horizonte. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Prepárate para sumergirte en los detalles de esta épica batalla, donde el coraje y la estrategia se entrelazaron en un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. En la oscuridad de las noches previas al día D, un secreto monumental se gestaba en las sombras de la historia. ¿Cómo un grupo de naciones aliadas se preparó para llevar a cabo la invasión más audaz de la Segunda Guerra Mundial? Todo comenzó con una planificación meticulosa y un enfoque estratégico que cambiaría el destino de Europa. La idea de una invasión en la costa de Normandía fue concebida en las reuniones de alto mando en Londres. Los líderes aliados, como el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill, sabían que la única forma de liberar a Europa del yugo nazi era a través de una ofensiva decisiva. Sin embargo, la ejecución de esta ambiciosa operación requería una coordinación sin precedentes entre fuerzas militares de diferentes naciones. Desde el principio, los aliados se enfrentaron a un desafío formidable. El enemigo, Adolf Hitler, había fortificado las costas de Francia con una serie de defensas conocidas como el Muro Atlántico. Las playas estaban protegidas por búnkers, minas y soldados bien entrenados, listos para repeler cualquier intento de invasión. Así que la planificación se convirtió en una cuestión de vida o muerte, donde cada decisión contaba. El general Dwight Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas. Su liderazgo fue crucial para unir a los diferentes ejércitos, que incluían tropas británicas, estadounidenses, canadienses y de otras naciones. Eisenhower entendía que la sorpresa era esencial, cualquier indicio de los planes aliados podría llevar al desastre. Por lo tanto, se implementaron tácticas de engaño, como la Operación Bodyguard, que buscaba distraer a los alemanes y hacerles creer que la invasión ocurriría en otro lugar. Mientras tanto, la logística detrás de la operación era monumental. Se necesitaban barcos, aviones, tanques y suministros en cantidades masivas. La planificación incluía la construcción de puertos artificiales y el aseguramiento de rutas de suministro para mantener a las tropas una vez que estuvieran en tierra. La preparación abarcó meses, con ensayos y simulaciones que se llevaron a cabo en secreto para garantizar que cada soldado supiera exactamente qué hacer en el momento crítico. En un clima de incertidumbre y tensión, el día se acercaba. Los líderes aliados estaban conscientes de que cualquier error podría resultar en un desastre, y la presión aumentaba a medida que el reloj avanzaba. Mientras tanto, los soldados, muchos de ellos jóvenes y sin experiencia en combate, se preparaban para una misión que les cambiaría la vida, sin saber que el destino de millones estaba a punto de depender de su bravura y determinación. Así, a medida que se acercaba el momento de la verdad, la planificación del día D culminaba en una intrincada danza de estrategia y valentía, un preludio que pronto estallaría en las costas de Normandía y alteraría el curso de la historia para siempre. En las sombras de la guerra, donde la información puede ser más letal que una bala, un elaborado juego de inteligencia y engaño se desplegaba en torno al día D. ¿Cómo lograr que el enemigo se confiara y desviara su atención justo cuando los aliados se preparaban para lanzar la invasión más ambiciosa de la historia? La respuesta se encontraba en una estrategia meticulosa que combinaba astucia y desinformación. Desde el principio, los aliados comprendieron que el éxito de la operación dependía de mantener a los alemanes en la oscuridad. Adolf Hitler y su alto mando militar estaban convencidos de que la invasión ocurriría en Pas de Calais, el punto más cercano entre Inglaterra y Francia. Esta creencia permitió a los aliados jugar una carta crucial, el engaño a gran escala. La Operación Bodyguard se convirtió en el corazón de esta estrategia. Consistía en una serie de maniobras diseñadas para confundir a los alemanes sobre los planes reales de los aliados. Una de las tácticas más ingeniosas fue la creación de un ejército ficticio, conocido como el Primer Ejército Fantasma. Compuesto por unidades de cartón, inflables y señuelos, este ejército fue desplazado hacia el área de Pas de Calais, haciendo que los alemanes creyeran que allí se preparaba la verdadera invasión. Simultáneamente, los aliados llevaron a cabo operaciones de espionaje y desinformación. Los agentes de inteligencia británicos, en colaboración con la resistencia francesa, infiltraron redes de comunicación alemanas, transmitiendo información falsa que reforzaba la idea de un ataque inminente en Pas de Calais. Mientras tanto, los aliados también realizaron bombardeos aéreos en la región, aumentando la impresión de que se estaban preparando para un ataque masivo.
El uso de tecnología también fue fundamental. La inteligencia aliada interceptó mensajes alemanes, lo que les permitió conocer los movimientos y planes del enemigo. A través de estas intercepciones, los aliados pudieron ajustar su estrategia en tiempo real, asegurándose de que la sorpresa se mantuviera hasta el último momento. Sin embargo, el juego del engaño no se limitó solo a los alemanes. También se realizaron esfuerzos para mantener en secreto los detalles de la verdadera invasión. Mientras las tropas se preparaban para desembarcar en Normandía, se llevaron a cabo reuniones clandestinas y se utilizaron códigos complejos para comunicar los planes, asegurando que la información no cayera en manos equivocadas. A medida que se acercaba el día de la invasión, la tensión crecía. Los líderes aliados tenían plena conciencia de que cualquier filtración podría arruinar meses de planificación. La habilidad con la que se manejó la inteligencia aliada y el engaño resultó ser la clave para crear la atmósfera de sorpresa que tanto necesitaban. Así, en un escenario donde la verdad y la mentira se entrelazaban, los aliados jugaron su carta maestra, confiando en que el engaño, junto con la valentía de sus soldados, llevaría a la victoria en las costas de Normandía. El desenlace de esta intrincada trama estaba a punto de revelarse, y con él, el futuro de toda una nación. En la penumbra de la guerra, un ejército diverso y formidable se unió con un objetivo común: liberar Europa del dominio nazi. ¿Cómo lograron unirse fuerzas de diferentes naciones, culturas y estrategias para llevar a cabo una misión tan monumental? La respuesta se encuentra en la cooperación y la determinación de las fuerzas aliadas, unidas por la esperanza de un futuro mejor. En el corazón de esta coalición estaban las tropas estadounidenses, británicas y canadienses, pero el alcance de la alianza se extendía mucho más allá. Desde los soldados australianos hasta los polacos, cada nación aportó su valentía y su experiencia a la lucha. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, tuvo la monumental tarea de coordinar estas diversas unidades, cada una con su propio estilo de combate y doctrinas militares. Los soldados estadounidenses eran un componente clave en la invasión. Con un número superior de tropas y recursos, su participación fue esencial. Equipados con armamento moderno y una logística bien organizada, se prepararon para un combate que sería tanto físico como psicológico. Muchos de ellos eran jóvenes que enfrentaban su primera experiencia en combate, llenos de miedo pero también de determinación. Las fuerzas británicas, con su rica historia militar y su experiencia en campañas anteriores, aportaron una gran cantidad de conocimiento táctico. Desde las operaciones en África del Norte hasta el asalto a Sicilia, su participación fue crucial para la planificación del día. De los británicos también fueron responsables de liderar las fuerzas navales, asegurando que los barcos de desembarco estuvieran coordinados y listos para el ataque. Los canadienses, aunque eran una parte más pequeña del ejército aliado, demostraron ser igualmente valientes y competentes. Con un espíritu de lucha que resonaba entre sus filas, los soldados canadienses se enfrentaron a los desafíos en Juno Beach, donde la resistencia alemana fue feroz y la batalla intensa. Su valentía y sacrificio fueron vitales para el éxito general de la operación. La inclusión de fuerzas de otras naciones también fue un testimonio de la unidad aliada. Tropas de Polonia, Francia, Bélgica y los Países Bajos, entre otros, lucharon codo a codo con sus aliados. Estas fuerzas no solo aportaron soldados, sino también el conocimiento del terreno y la cultura local, vitales para navegar en un territorio enemigo. La diversidad de las fuerzas aliadas trajo consigo desafíos, desde barreras lingüísticas hasta diferencias en tácticas militares. Sin embargo, el enfoque compartido en la derrota del Eje unió a estas naciones en un esfuerzo colectivo. A medida que se acercaba el día de la invasión, la coordinación y el entrenamiento conjunto se intensificaron, forjando un vínculo entre soldados de diferentes orígenes en un solo propósito. Mientras los ejércitos se preparaban, el ambiente estaba cargado de expectativa y nerviosismo. Las historias de heroísmo y sacrificio comenzaron a circular entre los soldados, alimentando su determinación por cumplir con la misión. El sentido de camaradería creció, y con cada día que pasaba, la promesa de la libertad se hacía más tangible. Así, en el umbral de un nuevo capítulo en la historia, las fuerzas aliadas, unidas por la esperanza y la determinación, se preparaban para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. Con las costas de Normandía a la vista, el destino de Europa pendía de un hilo, y los hombres y mujeres que se alistaban para la batalla estaban listos para escribir su nombre en las páginas de la historia. En la fría mañana del 6 de junio de 1944, el destino de Europa pendía de un hilo.
Las aguas del Canal de la Mancha estaban a punto de convertirse en el escenario de una de las invasiones más audaces que la historia haya conocido. Imagina el rugido de los motores de cientos de barcos de guerra, el sonido ensordecedor de los aviones sobrevolando y el palpitar acelerado de los corazones de miles de soldados listos para desembarcar. La invasión anfibia en Normandía estaba a punto de comenzar. A medida que el primer rayo de luz rompía el horizonte, las fuerzas aliadas se preparaban para el asalto. En los barcos de desembarco, los soldados estaban equipados con armas, suministros y una determinación feroz. Sabían que el camino hacia la playa estaría plagado de peligros. El muro atlántico, una serie de fortificaciones alemanas, se alzaba ante ellos, y la resistencia enemiga era inminente. Los primeros en desembarcar fueron las tropas de la playa de Omaha, donde la brutalidad del combate se desató en un instante. Las ametralladoras alemanas comenzaron a disparar, y la escena se convirtió en un caos de fuego, humo y desesperación. Los soldados, algunos apenas adolescentes, tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad de la guerra. A pesar de las bajas iniciales, la valentía de aquellos hombres fue admirable. Algunos se lanzaron hacia adelante, buscando cubrir a sus compañeros y establecer una cabeza de playa. Mientras tanto, en Utah Beach, el desembarco fue un poco más exitoso, aunque no sin sus propios desafíos. Las tropas estadounidenses lograron avanzar más rápidamente, gracias a una combinación de estrategia y suerte. Sin embargo, en otras playas como Juno y Gold, los soldados británicos y canadienses encontraron una feroz resistencia. Los alemanes, bien atrincherados, disparaban desde búnkers y posiciones elevadas, haciendo que cada paso hacia adelante fuera una lucha titánica. El poder aéreo aliado jugó un papel crucial en el desarrollo de la invasión. Aviones de combate bombardearon las posiciones alemanas antes del desembarco, intentando debilitar sus defensas. Sin embargo, el clima adverso había dificultado la precisión de los ataques. Muchos aviones no pudieron alcanzar sus objetivos, y esto significaba que las tropas en tierra aún enfrentaban un desafío monumental. A medida que la lucha se intensificaba en las playas, los ingenieros aliados trabajaban incansablemente para establecer puertos y rutas de suministro. La creación de un puerto artificial, conocido como Mulberry, se convirtió en una prioridad para asegurar que las tropas recibieran los recursos necesarios para continuar su avance en territorio enemigo. La logística detrás de la invasión era tan compleja como la propia batalla, y cada decisión contaba. Con el paso de las horas, el sacrificio de los soldados comenzó a dar frutos. A pesar de las pérdidas y el caos, las fuerzas aliadas comenzaron a consolidar su posición en las playas. La determinación de los hombres y mujeres que luchaban por la libertad se reflejaba en cada avance. A medida que el sol se elevaba en el cielo, las primeras banderas aliadas ondeaban en la costa de Normandía, marcando el inicio de una nueva era. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. La lucha por establecer un puente terrestre y avanzar hacia el interior de Francia estaba a punto de comenzar, y lo que había empezado como un desembarco anfibio estaba destinado a convertirse en una de las confrontaciones más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. La historia estaba en movimiento, y cada soldado en la playa sabía que estaban escribiendo un capítulo que resonaría a través del tiempo. En la víspera del día D, el cielo sobre Normandía se convertía en el escenario de una batalla que se libraría no solo en el suelo, sino también en las alturas. ¿Podrían los aliados dominar los cielos y allanar el camino para el asalto terrestre decisivo? La respuesta a esa pregunta se escribiría en las nubes, donde aviones de combate de diversas naciones se preparaban para desempeñar un papel crucial en el desenlace de la guerra. La estrategia aliada para la invasión no solo dependía de las tropas que desembarcarían en las playas, sino también de un poderoso asalto aéreo que debía desmantelar las defensas alemanas antes de que los soldados pusieran pie en la costa. Las fuerzas aéreas, que incluían a la Royal Air Force británica y a la United States Army Air Forces, estaban listas para llevar a cabo una serie de bombardeos coordinados que marcarían el inicio de la operación. En la madrugada del 6 de junio, cientos de aviones despegaban de bases en Inglaterra, surcando el cielo con un objetivo claro: destruir las posiciones defensivas alemanas y proporcionar cobertura para las tropas en el desembarco. Bombarderos pesados, cazas y aviones de transporte se unieron en una coreografía de fuego y metal, llevando a cabo su misión en una atmósfera cargada de tensión. Sin embargo, el clima en el Canal de la Mancha no cooperaba. Las nubes bajas y la visibilidad restringida complicaron las operaciones aéreas. Muchos bombarderos, en su intento por alcanzar los objetivos designados, se enfrentaron a la adversidad. Algunos aviones se desviaron de su curso, mientras que otros fueron atrapados en el fuego antiaéreo alemán,
que se disparaba desde las posiciones fortificadas a lo largo de la costa. A pesar de los obstáculos, los pilotos aliados se mantuvieron firmes. Los cazas, encargados de proporcionar cobertura, se lanzaron en picada contra las posiciones enemigas, arriesgando sus vidas para proteger a los bombarderos que lanzaban sus bombas sobre los búnkers y las líneas de suministro alemanas. La valentía de estos hombres en el cielo era fundamental para garantizar una mayor probabilidad de éxito en el asalto terrestre. Los bombardeos iniciales lograron causar daños significativos a las defensas alemanas, pero no fue suficiente para desmantelar completamente la resistencia. Los soldados alemanes, bien entrenados y preparados, respondieron rápidamente, utilizando su armamento antiaéreo para repeler a los atacantes. La lucha en los cielos se intensificó, convirtiéndose en un enfrentamiento brutal donde cada bando luchaba por la supremacía aérea. Mientras tanto, en la tierra, la situación se tornaba crítica. A medida que las tropas aliadas comenzaron a desembarcar en las playas, los informes de los aviones en vuelo revelaban que no todas las posiciones alemanas habían sido neutralizadas. Algunos soldados enfrentaban una feroz resistencia, y el asalto aéreo, aunque efectivo en partes, no había logrado proporcionar la cobertura total que se había esperado. En medio de este caos, la determinación de las fuerzas aliadas brilló con fuerza. Los pilotos continuaron sus ataques, adaptándose a las circunstancias cambiantes, y los aviones de transporte lanzaron paracaidistas sobre el terreno, que aterrizaban detrás de las líneas enemigas para interrumpir las comunicaciones y reforzar la ofensiva. La coordinación entre las fuerzas aéreas y terrestres fue vital, y cada acción en el cielo tenía repercusiones en el suelo. La lucha en el aire y en la tierra se entrelazaba, y mientras las tropas aliadas luchaban por establecer su posición, la historia se escribía en un conflicto que sería recordado por generaciones. El asalto aéreo, aunque lleno de desafíos y sacrificios, se convirtió en un componente crítico del día D, abriendo el camino hacia una nueva era de esperanza en la lucha contra el régimen nazi. La mañana del 6 de junio de 1944 comenzó con un cielo gris y pesado sobre las costas de Normandía. En los barcos de desembarco, un silencio tenso llenaba el aire mientras los soldados se preparaban para enfrentar lo desconocido. ¿Lograrían romper las líneas alemanas y establecer una cabeza de playa, o se convertirían en víctimas de una de las batallas más sangrientas de la historia? La respuesta estaba a punto de revelarse en las playas que se convertirían en el escenario de un combate épico. Los primeros momentos del desembarco fueron críticos. A medida que las puertas de los barcos se abrían y los soldados se lanzaban a las aguas heladas, la realidad del combate se hizo presente. El sonido del fuego de ametralladoras alemanas resonaba en sus oídos, y el caos se desató mientras algunos hombres trataban de nadar hacia la orilla y otros se hundían en la turbulenta marea. Las playas de Omaha, Utah, en particular, se convirtieron rápidamente en campos de batalla, donde la valentía y el miedo se entrelazaban de manera desgarradora. En Omaha Beach, la resistencia alemana fue feroz. Los soldados estadounidenses se enfrentaron a un despliegue de ametralladoras y explosivos que convertían cada paso en un desafío mortal. Muchos hombres cayeron antes de siquiera llegar a la orilla. Sin embargo, a pesar de las terribles pérdidas, algunos soldados lograron establecer posiciones, utilizando la determinación y el coraje para avanzar hacia el enemigo. La valentía de aquellos hombres, algunos apenas adolescentes, se convirtió en un símbolo de resistencia. Mientras tanto, en Utah Beach, la situación era algo más favorable. A pesar de que los soldados también enfrentaron resistencia, la planificación y el trabajo en equipo les permitieron avanzar más rápidamente hacia el interior. La combinación de una estrategia bien ejecutada y la fortaleza de los hombres en el terreno hizo que la situación fuera menos caótica que en Omaha. Sin embargo, la lucha por establecer una cabeza de playa seguía siendo intensa y peligrosa. En las playas de Juno, Gold y Sound, las fuerzas británicas y canadienses también se enfrentaban a su propio desafío. A medida que desembarcaban, la coordinación entre unidades y el trabajo en equipo se volvieron esenciales. La lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra el terreno difícil y las fortificaciones enemigas. Los soldados, armados con rifles y granadas, lucharon con una determinación feroz, sabiendo que cada metro ganado era una victoria en la lucha por la libertad. A medida que avanzaban las horas, el caos y la confusión comenzaron a dar paso a una forma de organización. Los soldados que lograron establecer una cabeza de playa comenzaron a establecer defensas y a enviar información sobre la situación a sus superiores. La llegada de refuerzos, aunque a un costo elevado, permitió que las fuerzas aliadas comenzaran a consolidar su posición en la costa.
La lucha en las playas de Normandía no solo fue una batalla por el territorio, sino también una prueba de la resistencia humana. Los hombres que lucharon allí enfrentaron el miedo, la incertidumbre y la muerte. Cada uno de ellos sabía que sus acciones no solo afectarían su destino, sino también el de millones de personas en Europa que anhelaban la libertad. A medida que el sol comenzaba a caer en el horizonte, las fuerzas aliadas demostraron su valentía y determinación en un enfrentamiento que se convertiría en un símbolo de la lucha contra el fascismo. Los desembarcos en las playas de Normandía marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia, donde el sacrificio y la unidad eran esenciales en la búsqueda de un futuro sin opresión. En la mañana del 6 de junio de 1944, los ecos de la guerra resonaban en las costas de Omaha Beach. La playa, que pronto se convertiría en un sinónimo de sacrificio y valentía, estaba a punto de ser el escenario de una de las batallas más intensas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lograrían las fuerzas aliadas romper las líneas alemanas en este punto crítico, o se convertirían en un trágico recordatorio de la brutalidad del conflicto? A medida que las puertas de los barcos de desembarco se abrían, los soldados estadounidenses se lanzaron a las aguas heladas, enfrentándose a una resistencia feroz desde el primer momento. La visión de la playa estaba oscurecida por el humo y el caos, el sonido de las ametralladoras alemanas retumbaba como un tambor de guerra, y las balas silbaban a su alrededor. Los hombres se hundían en la arena, algunos heridos y otros caídos, mientras la realidad de la guerra se desataba frente a ellos. La playa de Omaha, con sus defensas alemanas robustas y bien posicionadas, se convirtió rápidamente en un campo de batalla infernal. Los soldados se encontraron en una situación desesperada, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra el terreno traicionero y la brutalidad del combate. Las fortificaciones alemanas, construidas para repeler cualquier intento de invasión, se alzaban imponentes, disparando desde los búnkers y las posiciones elevadas que ofrecían una vista clara de los desembarcos aliados. Algunos hombres lograron llegar a la orilla, pero muchos otros quedaron atrapados en la marea, luchando por salir del agua mientras las balas volaban sobre ellos. A pesar de las terribles bajas, la determinación de los soldados era inquebrantable. Con cada avance, los hombres se unieron, formando grupos para buscar cobertura y tratar de establecer una cabeza de playa. Los líderes de la unidad, conscientes de la gravedad de la situación, comenzaron a tomar decisiones críticas. Algunos soldados se lanzaron hacia adelante, buscando neutralizar los puntos de resistencia que estaban causando estragos en sus filas. La valentía de aquellos hombres fue admirable, algunos desafiaron el fuego enemigo para ayudar a sus compañeros, mientras que otros lucharon por asegurar posiciones estratégicas. La llegada de refuerzos fue crucial. A medida que más tropas desembarcaban, comenzaron a organizarse y a establecer líneas de defensa. Con cada paso, la lucha se tornó más feroz, y el sacrificio de aquellos hombres se convirtió en un símbolo de resistencia. La playa, que había sido un lugar de caos, comenzó a transformarse en un terreno de lucha por la libertad. La batalla por Omaha Beach se desarrolló durante horas, cada metro ganado era un triunfo en medio de la desesperación. A pesar de las pérdidas devastadoras, los soldados estadounidenses continuaron luchando, impulsados por un sentido de deber y la esperanza de un futuro mejor. La lucha no solo era por ellos, sino también por las generaciones que vendrían, por aquellos que anhelaban la libertad de la opresión nazi. Con el tiempo, la determinación de las fuerzas aliadas comenzó a dar frutos. A medida que consolidaban su posición, la playa de Omaha se convertía en un símbolo de la valentía y el sacrificio de los hombres que lucharon allí. La historia se estaba escribiendo en la arena, marcada por el coraje y la resistencia de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a lo imposible. La batalla por Omaha Beach se convirtió en un capítulo crucial de la Segunda Guerra Mundial, donde la lucha por la libertad se libró con sudor, sangre y sacrificio. Cada soldado en la playa sabía que su valentía no solo afectaría su destino, sino que también resonaría a través de las generaciones, recordando al mundo el costo de la guerra y la lucha incansable por la justicia. En la misma mañana del 6 de junio de 1944, mientras el caos se desataba en Omaha Beach, en Utah Beach se gestaba una historia diferente, aunque igualmente intensa. ¿Podrían las fuerzas aliadas lograr un desembarco más exitoso en este sector y establecer una cabeza de playa que les permitiera avanzar hacia el interior de Francia? La respuesta a esta pregunta estaba a punto de revelarse en una playa que se convertiría en un símbolo de valentía y estrategia. Cuando los barcos de desembarco se acercaron a Utah Beach, el ambiente era tenso pero esperanzador. Los soldados estadounidenses, parte de la 4ª División de Infantería, estaban preparados para enfrentar un desafío que había sido meticulosamente planeado.
A diferencia de sus compañeros en Omaha, que enfrentaban una feroz resistencia desde el primer momento, los hombres en Utah Beach se encontraron con una situación más manejable. Sin embargo, eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Al desembarcar, los soldados encontraron que la resistencia alemana era menos intensa de lo anticipado. Esto les permitió establecer sus posiciones más rápidamente, pero no sin enfrentar desafíos. A medida que avanzaban hacia el interior, se dieron cuenta de que la inteligencia aliada no había sido completamente precisa. Las fortificaciones alemanas estaban presentes, y aunque no eran tan abrumadoras como en otros lugares, los soldados aún debían mantenerse alerta y listos para el combate. Las primeras horas del desembarco fueron críticas. Los hombres formaron rápidamente grupos para organizarse y avanzar. Cada unidad tenía su propio plan, pero todos compartían un objetivo común: asegurar la playa y establecer una cabeza de playa que permitiera la llegada de más tropas y suministros. El sentido de camaradería y la determinación de los soldados se hicieron evidentes mientras luchaban bajo el fuego enemigo. La llegada de unidades de apoyo y refuerzos fue clave. A medida que más tropas de la 4ª División se unían a la lucha, la situación en Utah Beach comenzó a estabilizarse. Los soldados se movieron hacia el norte, enfrentando a los soldados alemanes que intentaban resistir el avance aliado. La combinación de tácticas de combate y la valentía de los hombres hizo posible que las fuerzas aliadas comenzaran a ganar terreno. La lucha en Utah Beach también estuvo marcada por actos de heroísmo. Algunos soldados, al ver a sus compañeros heridos, se lanzaron a la línea de fuego para ayudarles. La determinación de estos hombres, que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. La atmósfera estaba impregnada de un sentido de propósito, y cada metro ganado era celebrado como una victoria. A medida que las horas pasaban, los soldados comenzaron a consolidar su posición en la playa. La logística y la comunicación se volvieron esenciales para asegurar que las tropas recibieran los suministros necesarios. Los ingenieros trabajaron incansablemente para establecer puntos de apoyo y rutas de suministro, vitales para el éxito de la misión. La lucha en Utah Beach fue un testimonio de la capacidad de adaptación y resistencia de las fuerzas aliadas. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, los hombres siguieron adelante, impulsados por la esperanza de un futuro sin la opresión nazi. Mientras establecían su posición y se preparaban para avanzar hacia el interior, la determinación de aquellos soldados se convirtió en una luz guía en medio de la oscuridad del conflicto. Utah Beach, aunque menos conocida que Omaha, se convirtió en un punto de inflexión en el día de la valentía y el sacrificio de los soldados allí desembarcados. No solo aseguraron una cabeza de playa, sino que también fueron un paso crucial hacia la liberación de Europa. La historia de su lucha, marcada por la estrategia y el coraje, resonaría a través de los años, recordando al mundo el costo de la guerra y la lucha por la libertad. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las costas de Normandía, el 6 de junio de 1944 marcaba un punto crucial en el avance de las fuerzas aliadas. En las playas de Gold, Juno y Sourde, los soldados británicos y canadienses estaban listos para enfrentarse a un destino incierto. ¿Lograrían abrirse camino a través de las defensas alemanas y consolidar su posición en un día que cambiaría el curso de la historia? Gold Beach, en particular, se convirtió en el primer objetivo para las fuerzas británicas. Con una combinación de ingenieros, infantería y apoyo naval, los soldados desembarcaron con la determinación de romper las líneas del enemigo. Desde el momento en que las puertas de los barcos se abrieron, la tensión era palpable. El sonido del fuego de ametralladoras alemanas resonaba en el aire, y el caos se desató a medida que los hombres se lanzaban hacia la playa. A pesar de la feroz resistencia, los soldados británicos lograron avanzar rápidamente. La cobertura de los barcos de guerra y los bombardeos aéreos ayudaron a reducir el impacto de las defensas alemanas. A medida que los hombres se organizaban en grupos, comenzaron a establecer posiciones defensivas y a neutralizar los puntos de resistencia que amenazaban su avance. El trabajo en equipo y la determinación fueron fundamentales para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Mientras tanto, en Juno Beach, las tropas canadienses se enfrentaban a un desafío similar. Con la vista fija en el objetivo, los soldados desembarcaron con valentía, enfrentándose a un fuego enemigo intenso. La resistencia alemana en esta playa era significativa, pero los canadienses, bien entrenados y decididos, comenzaron a hacer frente a las fortificaciones. La lucha fue feroz, con fuertes combates que se desarrollaban en la arena y en el terreno circundante.
El heroísmo de los soldados canadienses se hizo evidente a medida que avanzaban hacia el interior, enfrentándose a la adversidad con un espíritu inquebrantable. La combinación de ingenieros y tropas de combate permitió la creación de rutas de suministro y puntos de apoyo, lo que fue vital para mantener el impulso del avance. Cada metro ganado en Juno Beach representaba un paso más hacia la liberación de Francia. En Sword Beach, las fuerzas británicas también luchaban con determinación. A medida que las tropas desembarcaban, la coordinación con la aviación y la artillería se volvió esencial. El objetivo era claro: abrirse paso y asegurar una posición sólida en la playa para permitir la llegada de más refuerzos. A pesar de la resistencia alemana, la valentía de los soldados y la estrategia bien ejecutada comenzaron a dar frutos. Con el tiempo, la marea de la batalla comenzó a cambiar. Las fuerzas aliadas, a pesar de las pérdidas y el caos, comenzaron a consolidar su posición en las playas de Gold, Juno y Sword. La combinación de trabajo en equipo, valentía individual y apoyo logístico se convirtió en la clave para el éxito en este día decisivo. Los hombres que luchaban allí sabían que su sacrificio no solo estaba forjando su propio destino, sino también el de millones de personas en Europa. A medida que el sol se ponía, las playas de Normandía, antes llenas de caos y confusión, comenzaron a transformarse en símbolos de resistencia y esperanza. Las fuerzas aliadas avanzaban, y cada paso hacia el interior no solo representaba un triunfo militar, sino también un acto de valentía que resonaría a lo largo de la historia. El avance en Gold, Juno y Sword Beach se convertiría en un testimonio perdurable de la lucha por la libertad y la determinación de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a lo imposible. En el amanecer del 6 de junio de 1944, mientras las fuerzas aliadas se preparaban para invadir las costas de Normandía, una formidable línea de defensa alemana se alzaba como un muro impenetrable. ¿Cómo se había preparado el Tercer Reich para resistir el asalto más ambicioso de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta se encontraba en las miles de fortificaciones que se extendían a lo largo de la costa, una obra maestra de estrategia militar diseñada para proteger la Europa ocupada. El Muro Atlántico, como se conocía a este sistema defensivo, era un conjunto de estructuras que incluía búnkers, trincheras, minas y cañones antiaéreos. Construido a lo largo de varios años, el objetivo era claro: detener cualquier intento de invasión aliada. Las fortificaciones estaban repartidas en varios sectores, y en cada playa, los alemanes habían preparado un despliegue impresionante de recursos y personal. Las defensas eran particularmente fuertes en playas como Maja y Juno, donde los soldados alemanes estaban bien posicionados y listos para repeler cualquier ataque. La inteligencia militar aliada había subestimado la ferocidad de esta resistencia. En las horas previas al desembarco, los líderes alemanes habían recibido órdenes de defender cada centímetro de la playa a toda costa. El enfoque de la Wehrmacht era claro: la invasión debía ser detenida antes de que pudiera consolidarse. Los soldados alemanes, que habían estado entrenando y preparándose para este momento, se encontraban en un terreno familiar. Las fortificaciones estaban diseñadas para maximizar su efectividad. Desde los búnkers, los tiradores de élite podían ver claramente a los soldados aliados que se acercaban, mientras que las ametralladoras y los cañones antitanque estaban dispuestos para causar el mayor daño posible. La combinación de su entrenamiento y el conocimiento del terreno les daba una ventaja significativa. A medida que las fuerzas aliadas comenzaron a desembarcar, la resistencia alemana se hizo evidente de inmediato. El sonido de las ametralladoras y el estallido de las explosiones resonaban en la playa, marcando el comienzo de una lucha feroz. Los soldados aliados, que enfrentaban el fuego desde múltiples direcciones, se encontraron en una batalla por su vida, luchando no solo contra el enemigo, sino también contra el terreno difícil que las fortificaciones alemanas imponían. Una de las claves del éxito de la defensa alemana fue su capacidad para comunicarse y coordinarse. A pesar de que los aliados habían llevado a cabo bombardeos aéreos y navales, muchas de las fortificaciones resistieron el impacto. Esto permitió a los alemanes reorganizarse y reabastecerse rápidamente, manteniendo una presión constante sobre los soldados que intentaban establecer una cabeza de playa. Las fortificaciones no eran solo estructuras físicas, eran símbolos de la determinación alemana de mantener el control sobre Europa. Cada búnker y cada trinchera contaban historias de hombres que creían en la misión del Tercer Reich y estaban dispuestos a luchar hasta el final. Esta resistencia no solo complicó la operación aliada, sino que también demostró la brutalidad y la dureza del conflicto en el que estaban inmersos. A medida que avanzaba la batalla, el costo de la resistencia alemana se hacía evidente. Los hombres que luchaban en las fortificaciones se enfrentaban a un enemigo decidido y bien entrenado,
pero también a la presión de un momento crítico en la historia. A medida que las fuerzas aliadas luchaban por ganar terreno, las fortificaciones alemanas se convirtieron en un símbolo de la lucha desesperada por la supervivencia, un recordatorio de que en la guerra, el valor y la estrategia son igualmente importantes. La resistencia alemana y sus fortificaciones fueron un elemento crucial en el desarrollo del día D. A medida que las fuerzas aliadas intentaban avanzar, se dieron cuenta de que cada paso hacia adelante sería una lucha titánica, y que la batalla por Normandía no solo sería una prueba de fuerza, sino también de voluntad y determinación en los momentos más oscuros de la historia. Mientras las fuerzas aliadas se preparaban para llevar a cabo la invasión más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hombres y mujeres en las sombras estaba listo para jugar un papel crucial en la lucha por la libertad. La resistencia francesa, un movimiento clandestino que había estado operando contra la ocupación nazi, estaba a punto de demostrar su valor y determinación en un momento decisivo. ¿Cómo influyeron estos valientes patriotas en el curso de la historia durante el día D? Desde la ocupación de Francia, la resistencia se había convertido en un símbolo de la lucha contra el régimen nazi. Compuesta por ciudadanos comunes, desde estudiantes hasta trabajadores, estos valientes hombres y mujeres arriesgaban sus vidas diariamente para sabotear las operaciones alemanas y ayudar a sus compatriotas. Su conocimiento del terreno, la cultura y las conexiones locales les confería una ventaja estratégica que sería fundamental en el contexto de la invasión. A medida que el día D se acercaba, la inteligencia de la resistencia se volvió vital para los aliados. Los miembros de la resistencia comenzaron a recopilar información sobre las posiciones alemanas y sus movimientos, proporcionando datos cruciales que ayudarían a los planes de ataque. Sus esfuerzos no solo se limitaban a la recolección de información, también llevaron a cabo actos de sabotaje que interrumpieron las comunicaciones y el suministro de los ocupantes. En la noche anterior a la invasión, los miembros de la resistencia se prepararon para desempeñar su papel en la operación. Con valentía y determinación, se comunicaron con los aliados, asegurándose de que sus planes estuvieran en marcha y que la sorpresa fuera total. En varios puntos estratégicos, los resistentes estaban listos para atacar y desestabilizar las defensas alemanas en el momento crítico. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, la resistencia francesa se movilizó rápidamente. Utilizando su conocimiento del terreno, llevaron a cabo emboscadas y ataques sorpresa contra las tropas alemanas. Al sabotear líneas de suministro y destruir vehículos, lograron causar estragos en la logística del enemigo, debilitando su capacidad para responder a la invasión aliada. En las horas más críticas del desembarco, los actos de la resistencia se hicieron sentir. Sus esfuerzos no solo ayudaron a los soldados aliados en la playa, sino que también levantaron la moral de la población local, que anhelaba la liberación y soñaba con un futuro sin la opresión nazi. Los valientes actos de estos patriotas demostraron que la lucha por la libertad no solo dependía de las fuerzas militares, sino también del coraje y la determinación de aquellos que se negaban a rendirse. A medida que avanzaban las horas y la lucha se intensificaba, la colaboración entre las fuerzas aliadas y la resistencia francesa se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. Los miembros de la resistencia, que habían estado operando en la clandestinidad, se convirtieron en aliados vitales, proporcionando inteligencia y apoyo en el terreno. Sus sacrificios y valentía durante este tiempo crítico no solo afectaron el curso de la batalla, sino que también sentaron las bases para la liberación de Francia. El papel de la resistencia francesa en el día D fue un recordatorio poderoso de que la lucha por la libertad es un esfuerzo colectivo. Mientras las fuerzas aliadas luchaban en las playas, aquellos que habían estado en las sombras se unieron a la batalla, demostrando que la resistencia no solo se mide en el campo de batalla, sino también en la determinación de aquellos que se atreven a desafiar la opresión. La historia de su valentía resonaría a lo largo de los años, recordando al mundo que la lucha por la libertad es un esfuerzo de todos, y que cada acto de resistencia cuenta. En el corazón de cualquier gran operación militar, la logística y el suministro son factores críticos que a menudo se pasan por alto. En el contexto del día D, la invasión de Normandía, la planificación meticulosa de estos aspectos resultó ser tan vital como las tropas que desembarcaban en la playa. ¿Cómo lograron los aliados coordinar un esfuerzo tan monumental para asegurar que sus fuerzas estuvieran equipadas y listas para enfrentar el enemigo? Desde el principio, los líderes aliados comprendieron que un desembarco exitoso no solo dependía de la sorpresa y la fuerza en el combate, sino también de la capacidad de mantener a las tropas abastecidas y en buen estado. Con miles de soldados desembarcando en las playas, se requerían enormes cantidades de suministros, desde comida y agua hasta municiones y equipo médico.
La logística se convirtió en una tarea monumental que involucró a miles de hombres y mujeres trabajando en la sombra. Para llevar a cabo esta operación, se establecieron puertos artificiales, conocidos como Mulberry, que fueron diseñados para facilitar la descarga rápida de suministros. Estos puertos temporales eran cruciales para la logística, ya que permitían que los barcos de transporte descargaran sus cargas en la playa, donde las tropas necesitaban urgentemente los recursos. La construcción de estas instalaciones fue un testimonio de la ingeniosidad aliada y de la necesidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias. El transporte por tierra también fue un componente esencial. Las rutas de suministros se planificaron cuidadosamente, y los ingenieros militares trabajaron incansablemente para asegurar que los caminos fueran transitables y que los vehículos pudieran moverse con eficacia. Sin embargo, la resistencia alemana y el terreno difícil presentaron desafíos significativos. A medida que avanzaban las tropas, era vital que los suministros llegaran rápidamente para mantener el impulso de la invasión. Los aliados sabían que la falta de suministros podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso, se establecieron sistemas de comunicación eficientes para coordinar la entrega de recursos. Los comandantes en el terreno debían estar en constante contacto con los centros de suministro, asegurándose de que las tropas recibieran lo que necesitaban en el momento adecuado. Esta red logística se convirtió en la columna vertebral de la operación, y su éxito fue un testimonio del trabajo en equipo y la planificación meticulosa. Mientras las tropas luchaban en las playas, la logística y el suministro se convirtieron en un esfuerzo continuo. Los hombres y mujeres que trabajaban detrás de escena, lejos del combate, desempeñaron un papel crucial en apoyar a sus compañeros en el frente. Desde los conductores de camiones hasta los encargados de la carga en los puertos, cada uno de ellos era consciente de que su contribución era vital para el éxito de la misión. Los desafíos eran numerosos, pero la determinación de mantener las líneas de suministro abiertas fue inquebrantable. A medida que las fuerzas aliadas comenzaron a consolidar su posición en las playas, la importancia de la logística se hizo aún más evidente. Sin un flujo constante de recursos, el avance hacia el interior de Francia se habría vuelto insostenible. A medida que la batalla se intensificaba y las tropas luchaban por ganar terreno, la logística y el suministro continuaban siendo esenciales. La planificación y la coordinación detrás de escena fueron un componente crucial del día D, recordando al mundo que en la guerra, la victoria no solo se gana con armas y soldados, sino también con la meticulosa preparación y el trabajo en equipo que mantienen a las fuerzas en movimiento. La historia del día D es, en muchos sentidos, una historia de la lucha por la logística tanto como de la lucha por la libertad. En el corazón de la operación más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial, un momento decisivo estaba a punto de ocurrir. La tensión en las playas de Normandía era palpable, y con cada hora que pasaba, la lucha por establecer una cabeza de playa se intensificaba. Pero, ¿podrían las fuerzas aliadas romper finalmente el frente alemán y avanzar hacia la liberación de Europa? A medida que el día avanzaba, las fuerzas aliadas comenzaron a consolidar su posición en las playas de Omaha, Utah, Gold, Juno y Sourde. Sin embargo, la resistencia alemana seguía siendo feroz. Las fortificaciones, bien posicionadas y armadas, continuaban causando bajas significativas entre los soldados aliados. La situación era crítica, los aliados sabían que debían actuar rápidamente para evitar que el frente alemán se consolidara aún más. Fue entonces cuando la estrategia aliada comenzó a dar sus frutos. A medida que las tropas se reorganizaban y se aseguraban de contar con el apoyo logístico adecuado, una serie de ataques coordinados comenzaron a tomar forma. Los líderes en el campo de batalla comprendieron que la clave para romper el frente alemán era la sorpresa y la velocidad. Con esto en mente, se lanzaron a la ofensiva, buscando debilitar las líneas enemigas. Los soldados aliados, impulsados por la determinación y el sacrificio de sus compañeros caídos, se lanzaron hacia el interior. La lucha se intensificó, y cada metro ganado era un triunfo en medio del caos. Los ingenieros y las tropas de infantería trabajaron en conjunto, abriendo caminos y despejando obstáculos, mientras que los bombarderos aéreos proporcionaban apoyo desde arriba, atacando los puntos defensivos alemanes. La ruptura del frente alemán no fue fácil. Las fuerzas de Hitler respondieron con una resistencia desesperada, tratando de mantener su dominio sobre la región. Sin embargo, la moral de los soldados aliados comenzó a crecer. A medida que avanzaban, la esperanza de una victoria palpable se hacía evidente. La combinación de tácticas innovadoras y el valor en el campo de batalla comenzó a hacer mella en las líneas alemanas.
Con el avance de las tropas aliadas, los soldados alemanes comenzaron a sentir el peso de la presión. A medida que las fuerzas aliadas rompían sus defensas, el pánico y la desorganización comenzaron a infiltrarse en sus filas. Algunos soldados alemanes, sintiéndose acorralados, se retiraron, mientras que otros lucharon hasta el final, pero la cohesión del frente comenzó a desmoronarse. Finalmente, el momento decisivo llegó. Con una combinación de fuerza, determinación y una estrategia bien ejecutada, las fuerzas aliadas lograron romper el frente alemán. La victoria en este frente no solo permitió a los soldados aliados avanzar más rápidamente hacia el interior de Francia, sino que también significó un golpe devastador para la moral del Tercer Reich. La ruptura del frente alemán fue un hito crucial en el día D, un testimonio de la valentía y la estrategia aliada. Mientras las tropas avanzaban hacia nuevos objetivos, la historia comenzaba a cambiar. La lucha por la libertad estaba lejos de terminar, pero en ese momento, el avance de los aliados hacia la victoria se sentía más cercano que nunca. El aire en París estaba impregnado de una mezcla de anticipación y temor. Después de años de ocupación nazi, la capital de Francia estaba a punto de convertirse en el escenario de un momento histórico que cambiaría el rumbo de la guerra. ¿Sería este el final del yugo alemán sobre la ciudad del amor y la luz? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y la liberación de París estaba a punto de ser un hecho. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde Normandía, la ciudad de París se convertía en un objetivo crucial. La resistencia francesa, que había estado operando en la clandestinidad, había estado preparando el terreno para este momento. Con la llegada de las tropas aliadas, la esperanza de liberación se encendió en el corazón de los parisinos. Los combatientes de la resistencia, armados con determinación y valor, estaban listos para levantarse contra sus opresores. El 20 de agosto de 1944, la resistencia francesa lanzó un levantamiento en la ciudad, comenzando una serie de combates en las calles. Mientras tanto, las fuerzas aliadas, incluyendo a las tropas estadounidenses y libres francesas, se acercaban rápidamente. La combinación de la lucha de la resistencia y el avance de los aliados creó una tormenta que amenazaba con arrasar las defensas alemanas. Las calles de París se convirtieron en un campo de batalla. Los parisinos, armados con rifles y granadas, se unieron a las fuerzas aliadas en un esfuerzo por liberar su ciudad. La determinación de los combatientes de la resistencia resonaba en cada rincón, mientras luchaban contra las tropas alemanas que intentaban mantener su control. Con cada disparo, con cada barricada levantada, el deseo de libertad era palpable. El avance de las fuerzas aliadas se sintió como un alivio. El general estadounidense Dwight Eisenhower había dado la orden de liberar París, y las tropas se movieron con rapidez, enfrentándose a la resistencia alemana que, a pesar de todo, aún luchaba con ferocidad. Las calles se llenaron de caos y valor, y la batalla por la liberación de la ciudad se intensificó a medida que los aliados se acercaban. El 25 de agosto, el infierno de la batalla llegó a su clímax. Los soldados aliados, junto con los combatientes de la resistencia, lograron tomar posiciones clave en la ciudad. El sonido de las explosiones y el fuego de las armas resonaban en cada esquina, pero la determinación de liberar París no se detuvo. La moral de los soldados aliados estaba en su punto más alto, impulsada por la promesa de liberar la ciudad que había sido símbolo de la cultura y la libertad. Finalmente, el momento culminante llegó. A medida que las fuerzas alemanas se retiraban, el general Philippe Leclerc, al mando de las tropas francesas libres, hizo su entrada triunfal en la ciudad. La imagen de los soldados franceses marchando por los campos elíseos con la bandera tricolor ondeando al viento se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento. La liberación de París no solo representaba una victoria militar, sino también un renacer del espíritu francés. Los parisinos, que habían estado esperando este momento durante años, salieron a las calles en un frenesí de alegría. La ciudad, que había sido marcada por la opresión y el miedo, se llenó de celebración. Los abrazos, las lágrimas de felicidad y las risas resonaron en cada rincón de París, mientras la gente se unía para celebrar la libertad recuperada. La liberación de París fue un hito en la historia de la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio del coraje y la resistencia de aquellos que se negaron a rendirse. Con la ciudad recuperada, el camino hacia la victoria al final de la guerra se sentía más cercano que nunca. La lucha por la libertad había dado un paso decisivo, y la historia de París continuaría resonando a lo largo de las generaciones como un símbolo de esperanza y determinación frente a la adversidad. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D,
marcó un antes y un después en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tras meses de planificación meticulosa y sacrificios inimaginables, las fuerzas aliadas lograron desembarcar en las playas de Normandía, dando inicio a una serie de eventos que cambiarían el curso de la guerra. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas consecuencias y el legado de esta monumental operación? La invasión de Normandía no solo significó la apertura de un nuevo frente en Europa, sino que también fue un golpe devastador para el régimen nazi. La ruptura del muro atlántico y la liberación de París fueron pasos cruciales que debilitaron la moral de las tropas alemanas y ofrecieron una esperanza renovada a los países ocupados. Los aliados demostraron que la victoria era posible, y esto inspiró a muchos a unirse a la lucha contra la opresión. Sin embargo, el costo de esta victoria fue elevado. Miles de soldados aliados perdieron la vida en las playas de Normandía, y las pérdidas alemanas también fueron significativas. La brutalidad del conflicto dejó cicatrices profundas en las naciones involucradas, y el impacto humano de la guerra se sintió en cada rincón de Europa. Las familias lloraban a sus seres queridos, y las comunidades enfrentaban la devastación de una guerra que parecía no tener fin. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el interior, el día D también marcó una transición en la percepción del conflicto. La propaganda aliada comenzó a resaltar la importancia de la lucha por la libertad y la justicia, y la narrativa de la guerra comenzó a cambiar. Las victorias en Normandía se convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a otros países a unirse a la causa. El legado del día D se extendió más allá de la guerra misma. La operación se convirtió en un modelo de cooperación internacional, donde naciones con diferentes culturas y tradiciones unieron fuerzas por un objetivo común. Este espíritu de colaboración sentó las bases para la creación de organizaciones internacionales en el periodo posterior a la guerra, como las Naciones Unidas, que buscaban prevenir conflictos futuros y promover la paz mundial. Además, el día D dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de las naciones aliadas. Las ceremonias conmemorativas y los monumentos en honor a los valientes que lucharon y murieron en Normandía se erigieron como recordatorios de los sacrificios realizados. Las historias de heroísmo y valentía de aquellos que participaron en la invasión se transmitieron de generación en generación, asegurando que el sacrificio no fuera olvidado. El impacto del día D también se sintió en la cultura popular. Libros, películas y documentales han explorado la invasión, convirtiéndola en un tema recurrente en la narrativa sobre la Segunda Guerra Mundial. Estas representaciones han ayudado a mantener viva la memoria de aquellos eventos y han educado a nuevas generaciones sobre la importancia de la libertad y la resistencia contra la tiranía. En resumen, el día D fue un punto de inflexión en la historia de la guerra, con consecuencias que resonaron en el ámbito militar, político y social. La valentía mostrada por los soldados aliados y la resistencia de los pueblos oprimidos dejaron un legado duradero que continúa inspirando a la humanidad en su lucha por la paz y la justicia. A medida que el mundo avanza, la historia del día D permanece como un recordatorio de que la libertad nunca debe darse por sentado y que la lucha por ella es un deber que trasciende generaciones. A medida que las primeras luces del amanecer del 6 de junio de 1944 iluminaban las costas de Normandía, el destino de Europa pendía de un hilo. La batalla de Normandía, conocida como el Día D, no solo fue una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia, sino también un testimonio del coraje, la determinación y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que lucharon por la libertad. Desde los aterrorizantes desembarcos en las playas, donde los soldados enfrentaron la feroz resistencia alemana, hasta la valiente lucha de la resistencia francesa que apoyó a las fuerzas aliadas, cada momento de esta batalla se convirtió en un capítulo crucial en la lucha contra el régimen nazi. A medida que las fuerzas aliadas rompían las líneas alemanas y avanzaban hacia el interior, la esperanza de un futuro libre de opresión comenzaba a tomar forma. El costo de esta victoria fue elevado, con miles de vidas perdidas en el camino. Sin embargo, el resultado de la batalla sentó las bases para la liberación de Europa y marcó el inicio del fin del Tercer Reich. La valentía mostrada en las playas de Normandía resonaría a lo largo de la historia, recordándonos que la lucha por la libertad es un esfuerzo colectivo, donde cada sacrificio cuenta y cada acto de heroísmo deja una huella indeleble. A medida que miramos hacia el futuro, el legado del día D nos enseña que la libertad nunca debe darse por sentado. Las lecciones aprendidas en la batalla de Normandía, así como los sacrificios realizados por aquellos que lucharon, permanecen como un recordatorio poderoso de la importancia de la unidad en tiempos de adversidad. La batalla de Normandía no solo fue un evento militar, sino un símbolo de esperanza, un llamado a la acción y un testimonio del espíritu humano en su búsqueda inquebrantable de la justicia y la paz.
Hoy, al conmemorar el día de y honrar a los valientes que se alzaron contra la opresión, recordamos que la lucha por la libertad continúa. Que su sacrificio nunca se olvide y que su legado inspire a las futuras generaciones a defender los valores de justicia, igualdad y respeto por la dignidad humana en todo el mundo.